Bueno, volvimos, ya estamos aquí otra vez. A ver si tenemos suerte, que ha habido algún tema con la cámara. A ver, damos unos minutos para que todos se vuelvan a conectar. Ahí va. Me sale el mismo otra vez. Susana, ¡Bien! ¡Oh, lo ya, conseguimos! ya lo conseguimos. El que la sigue la Discul- consigue, dicen. Disculpadme que parece ser que tenía la cámara desconectada y te oía, pero yo no podía entrar. Ya está, No pasa ya nada. lo Bueno, tenemos aquí. bienvenida. Gracias, bien hallada. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí con ganas de escucharte. Qué Muy bien, qué bien, contenta y con ganas de escucharte. Damos qué bien. unos, bueno, mientras te voy presentando, si damos unos segunditos para que las personas se vayan conectando, para que les va a ir saliendo Vale, y van llegando por aquí, Roser, hay varias vale. personas que van llegando. Sí, Pues bueno, voy sí, seguro que voy reconociendo, sí. sí. Ah, qué bueno. Sí, 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 qué bien, Bueno, qué gusto. Nuria, hola a todos. Para los que posiblemente quizás estén de aquí del otro lado del Uruguay y no te conozcan, Nuria es psicóloga, es magistra de estudios de las mujeres por la Universidad de Barcelona y también creadora y facilitadora de talleres de salud menstrual, salud sexual, parto respetado, crianza natural, feminismo y espiritualidad. Seguramente, y también es escritora bueno, es escritora, pero ha escrito un libro, ha creado un libro que se llama La Giganta de las Estrellas, que luego vamos a compartir al final de la charla, un ratito sobre este libro tan bonito para las niñas y para los niños, y para esos momentos a veces un poquito complejos, de cuando los padres se separan o hay alguna separación. Luego lo dejamos como regalito para el final, para compartir. Bien. No sé si quieres agregar algo a esta presentación, seguro que hay alguna, esa vocación de docente también, ¿verdad? Sí, Alma ese de... gusanillo también lo tengo, ese gusanillo también está. Sí, sí, bueno, es uno de los lugares en los que me siento muy viva y disfruto muchísimo de la relación, ¿no? Bueno, de llevar al mundo de alguna manera lo que tú has recibido del mundo, que es la docencia en realidad. Sí, sí, sí. Qué Y bueno. también que soy Y también que soy mamá y ama de casa, que creo que es muy importante llevar también el cuidado a la vida, ¿no? Que la profesión no está desvinculada de la vida, sino que la vida que vivimos lo incluye todo y también me gusta decir eso, que soy ama de casa y mamá. Sí. Claro, es verdad. Sí, porque a veces cuando nos preguntan qué hacemos o qué somos, ¿no? Somos un todo. Bueno, les voy Sí, a contar sí. un poquito la historia de cómo surgió estas ganas de compartir con Nuria. Nuria fue profesora mía en el 2015 en la formación de Mujer Cíclica, que era bueno, una formación para trabajar con mujeres. Y bueno, ella me inspiró mucho en el descubrir la historia de las mujeres, la investigación de los mitos, de los cuentos, de los relatos, en la importancia de las palabras. Realmente fue muy bonito, fue un descubrimiento que siempre atesoro y que sigue en mí, que sigo ahí teniendo muy presente, aprendiendo cada día. No soy, como le comentaba hace unos días, no soy una gran experta, pero tengo la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo. Y bueno, hubo este deseo hace un tiempo cuando hice una investigación sobre el tema de la fertilidad, donde Nuria aceptó muy generosamente compartir conmigo algunos pensamientos, sensaciones, sentimientos sobre la fertilidad y la fecundidad. Y de allí nació este deseo que hoy se ha convertido en este encuentro que estaba planificado para hace un año, para el Día de la Mujer, y bueno, lo hemos conseguido hoy. Así que bueno, muy contenta y muy agradecida de tenerte aquí contigo y bueno, de esta propuesta que me has dado y también hemos llegado de que puedas compartirnos sobre la genealogía femenina, la Mm, necesidad y el sentido. mm. Y si quieres, abro con esta frase que tú nos aportaste para poner en Instagram, de reconocer el gran secreto de la libertad femenina.
y que las mujeres no nos falta autoestima, sino genealogía femenina, ¿no? Abrir desde este lugar la conversación de hoy y todas las cosas que nos vas a contar interesantes. Pues muchas gracias, Rosana, por tu invitación y por tu presentación. Es un placer para mí estar aquí y es un placer además cómo ha llegado, ¿no? Cómo se ha dado de alguna manera este encuentro, ¿no? A partir de un pequeño óvulo van surgiendo cosas, ¿no? Y estoy contenta también de que me hayas invitado con esta libertad que me dabas un poco a escoger, ¿no? Desde dónde hablar. Y para mí la genealogía femenina fue de vital importancia a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pero sobre todo me di cuenta cuando ya había acabado la carrera de psicología y me dedicaba a acompañar a mujeres a recuperar una situación de violencia, que cada 25 de noviembre oía siempre toda una serie de comentarios que decías, ¿cómo puede ser que vuelvan otra vez a cargar contra la propia mujer que ha sufrido el maltrato? Y el comentario estrella era, el problema de las mujeres maltratadas es que les falta autoestima, ¿no? Y yo de pronto grité, el problema de las mujeres maltratadas es que les sobra violencia. Y fue como, vamos a desplazar, ¿no? Vamos a comprender, o sea, ya está bien de que a las mujeres siempre nos falte algo, de que a las mujeres nunca seamos todavía capaces, y eso mismo viví en mi propia historia. Ahora os cuento un poquito de mi propia historia, de cómo llegué a la carrera de psicología, porque me pasó algo así, ¿no? Yo me sentía que nunca tenía bastante, que nunca era suficiente, ¿no? Yo llegué a la facultad de psicología ya de mayor. Llegué a los 25 años a través de la prueba de mayores de 25 años y por lo tanto llegué, no era una pipiola, no era alguien que llegaba a la facultad porque no sabía bien qué hacer a los 18 o a los 17. Llegué convencida de lo que quería hacer, que fue un deseo que tenía ya de hacía tiempo, y cuando llegué me acuerdo que me resultó muy extraño y muy difícil encajar ese deseo que yo tenía en un lugar en el que las teorías que se contaban allá se suponía que hablaban de psicología y no estaban hablando de mí. ¿Y cómo podía la psicología no hablar de mí si yo era un ser humano con psique? Y pasé como pude la carrera, sobre todo segundo, que fue un año durísimo, ¿no? Porque había una asignatura que era psicometría, y en psicometría nos pasaban toda una serie de test y nos explicaban el funcionamiento, y para aprenderlo practicábamos en nuestra propia experiencia. Y de pronto te dabas cuenta que algunas de las personas que estábamos allí, sobre todo mujeres, dábamos puntuaciones en cosas consideradas no patología, pero sí tocando la patología, ¿no? Como neuroticismo, histrionismo, pasividad. Y yo pensé, pero si yo me considero una persona normal, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que en el mundo la mirada muchas veces aparentemente es neutra, pero en realidad es masculina. Y los test psicológicos están medidos y hechos para los hombres, igual que la mayoría de las pruebas médicas. Y entonces me di cuenta que la diferencia no se considera diferencia, sino que se considera patología, ¿no? Y el patrón para medir es el varón blanco de clase media y de estudios universitarios. Y la inteligencia se mide a partir de ahí, y las emociones se miden a partir de ahí, y toda una serie de cosas se miden a partir de unos parámetros que no coinciden, no con el 50% de la población, con el 80% de la población mundial, ¿no? Y esto me costó mucho tiempo descubrirlo. Después de hacer la carrera de psicología sentí que no era bastante, que me faltaba algo más. Entonces hice un posgrado de mediación y resolución de conflictos y sentí que no era bastante. Hice algo más y hice una formación en animación sociocultural y sentí que no era bastante y hice algo más. Y entonces entré en el máster de estudios de las mujeres de Duoda. Y el primer día, en la primera clase, en la asignatura de arqueología,
ya tuve bastante, ya supe que podía ser psicóloga. Y tú me dirás, ¿en la asignatura de arqueología? Pues sí, porque en la asignatura de arqueología la profesora, que es una profesora que desgraciadamente falleció y a la que, bueno, creo que es una mujer muy, muy interesante que recomiendo leer, que era Encarna Sanahuja. Encarna contaba cosas desde una lógica aplastante que muchas veces no nos damos cuenta. Y ella decía, se ha establecido en la ciencia que el lenguaje ha sido una adquisición humana adquirida gracias a ponernos de acuerdo a la hora de cazar. Pero no tiene ningún sentido que la gente aprenda a hablar cuando ya está cazando. Lo que tiene sentido es que aprenda a hablar cuando acaba de nacer. Y de pronto desplazas el lenguaje a un contexto de lo exterior y lo llevas a un contexto de lo interior, del cuidado, ¿no? De lo llamado doméstico. Y ahí me doy cuenta de toda la insistencia que a lo largo de la historia de la humanidad de los últimos 4.000 años, no antes, se ha hecho de ir escondiendo una parte muy importante de la vida que tiene que ver con el cuidado, el cuerpo, la espiritualidad, el nacimiento, la muerte, que justamente la cuidan las mujeres. Y ahí me di cuenta que cuando yo descubrí que el lenguaje nace en el ámbito casero y no en el ámbito de la caza, a la caza se lleva el lenguaje, pero no nace ahí, de pronto volví otra vez a mi infancia, volví otra vez a mi vida y volví otra vez a ese deseo de una niña, de una familia de clase obrera que un día en el colegio, y ahora veo que hay algunas de mis compañeras de clase de ese colegio, qué bueno. Un día en el colegio nos hicieron una prueba, una pequeña encuesta sobre orientación. Y entonces nos preguntaron, ¿no? ¿Tú de mayor qué te gustaría hacer? Y yo escribí, quiero ser periodista. Y nos debieron pasar un test, no recuerdo bien, pero al acabar aquella prueba, yo me fui a mi casa con una tarjetita que ponía, se recomiendan estudios superiores, medicina. Y yo, que en mi familia nadie había ido a la universidad, llegué a mi casa toda contenta con mi tarjeta y mi ilusión de ir a la universidad, porque de pronto pensé, sí, yo quiero salir de la cocina de mi casa, yo quiero salir de las tareas de mi casa, ¿no? Y quiero ir a la universidad, ¿no? Y de pronto me pareció como muy bonito que se me abriera esa posibilidad, ¿no? Que de pronto se diera esa magia que no estaba prevista ni en mi familia ni en mis valores, ¿no? Y cuando llegué a mi casa y conté contenta que en el colegio me habían dicho que podía ir a la universidad, mi padre no me hizo demasiado caso y me envió a hacer el recado que me había mandado a hacer mi madre, que era ir a comprar pollo, ¿no? Y fui a comprar pollo y mientras estaba hablando con la pollera de cómo quieres los cuartos y cómo quieres las pechugas, y yo estaba allí esperándome, la pollera me mira y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le dije, muy bien, en el colegio me han dicho que puedo ir a la universidad. Claro. Y de pronto yo pensé, claro, ¿no? Y ella me miró y me dijo, cariño mío, tú en la vida puedes hacer lo que tú quieras. Y bueno, siempre pienso que en el camino de mi vida me he encontrado con alguna hada madrina que me ha dado ese punto de transformar la vida, ¿no? De ponerle magia, de encontrar el sentido, ¿no? Y fíjate que esa, por ejemplo, ¿no? Que además de mi madre, de mi abuela y de mis abuelas y de mis tías, la pollera es parte de mi genealogía, es decir, es parte de alguien que me dio la fuerza y que me dijo, tú puedes. Y una figura femenina, además. Sí, porque además, Rosana, yo quería ir al mundo y yo creía que el mundo era la universidad y el mundo era viajar y el mundo era el lugar en el que los hombres estaban. Las mujeres estaban en la casa, en la cocina, ¿no? Luego descubrí que gran parte del origen de todo está en la casa, en la cocina, ¿no? Como lo que contaba también del origen del lenguaje. Pero tuve que ir muy lejos
tuve que hacer, como dicen por ahí en ese libro precioso, un viaje heroico para llegar a la cima de una montaña y descubrir que había que bajar a la cueva. Pero bueno, Ah. esa es otra historia, sí. Bueno, pero Y están las creo dos, que esas dos facetas, ¿no? No, está bien, porque también necesitamos, también deseamos la universidad, el conocimiento, el viajar, no está exento de la maternidad o del cocinar, el cuidado. Pueden estar las dos. A veces una es más importante, a veces otra, ¿no? También va variando en la etapa sí. posiblemente de nuestra vida, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que sí, lo que pasa que en aquel momento, y muchas veces nos pasa a las mujeres, que lo vives como o esto, ¿no? Y lo importante es descubrir que es un camino de vida paralelo. Y tú has dicho, ¿no? La palabra conocimiento. Yo quería encontrar el conocimiento y en la universidad está el conocimiento, pero no está la sabiduría. No, claro. Bueno, o puede estar, ¿no? Pero Sí, puede ser una cuando posibilidad. cuando la pasas por el cuerpo. Es decir, Claro. yo estoy muy contenta de haber ido a la universidad y de haber sido profesora en la universidad. Estoy muy contenta. Soy todavía profesora en la universidad. Ofrezco un crédito en la Universidad del País Vasco y estoy contenta con esa experiencia. Pero creo que es importante reconocer que la fuerza a mí no me la dieron en la universidad. Me dieron el conocimiento, la teoría, la técnica, pero el Bien. lugar de enraizamiento, el lugar de palanca, lo tuve cuando conocí a algunas de las mujeres que conocí en el máster de estudios de las mujeres y en parte de ellas hablaremos también, ¿no? Porque eso es lo que nos falta en las mujeres, un lugar en el que no sentirnos pequeñas, ¿no? Un lugar en el que, desde el que te apoyas para ver el mundo, ¿no? Sí, porque si Claro, no claro, sabes qué sí. pasa. Sí, 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 continúa, perdona. No, que lo que nos pasa muchas veces es que tú sientes que como mujer tienes todo por hacer y luego te pones a leer y resulta que es que esto ya está hecho y ya está inventado, ¿no? Y ahora Claro, estamos en el siglo XXI intentando conciliar el trabajo y la familia y resulta que esta experiencia la llevan haciendo las mujeres toda la vida y que Juana de Castilla ya la escribió y ya explicó cómo conciliar la vida y la familia. Entonces, es como un timo que no nos lo hayan contado porque nos ahorra mucho trabajo, ¿no? Y sí, sí, eso me todo sorprendió. Cuando me lo contaste me sorprendió porque yo también tenía ese concepto de que realmente estábamos en una situación completamente nueva, ¿no? Como mujeres, de conciliar el trabajo, la maternidad, eh, la vida en pareja, como, ¿no? Y no. sí, Así que es muy sí, sí, importante que mujeres como tú puedan aportarnos este conocimiento y abrirnos el espectro, hacernos más libres, porque necesitamos autoestima y mucho, porque todavía las mujeres, más allá yo me he encontrado con mujeres que tienen estudios académicos muy importantes, igualmente no se sienten suficientes ni se sienten contentas consigo mismas, como que no tiene que ver, ¿no? Como falta ese apoyo de la genealogía, también de ser visibles, ¿no? De sentirnos visibles quizás con la reafirmación de otras mujeres, como fue la pollera que te dijo, puedes hacer lo que quieras, que vio en ti todo ese potencial, que quizás también a las chicas adolescentes y a las más jóvenes, también eso es muy necesario, ¿no? Para los que somos más adultos también acompañar desde ese lugar. sí, desde un lugar de la confianza, ¿no? De decir, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Pruébalo, ¿no? Es esta maestría, ¿no? Que te viene de otra que confía, que ¿por qué no lo vas a poder hacer? Mídete con el mundo y hazlo, claro que sí, pruébalo, ¿no? Entonces, desde este lugar creo que es muy importante también, ¿no? Y sobre todo porque hay muchas experiencias de vida que lo que nos ha transmitido muchas veces la historia es que o bien no hemos estado, cosa que es absolutamente ilógica porque no se puede construir la historia con solo la mitad de la humanidad. Las mujeres han formado parte de la historia aunque no estén en los libros de historia, ¿no? Pero, o sea, además de eso, hay algo que es muy importante y es como encontrar tu lugar en el mundo. Y encuentras tu lugar en el mundo cuando ves que alguien ha hecho algo que tiene algo que ver con lo que tú estás haciendo, ¿no?
y ahí dices, sí, me apoyo y continúo y es mi ejemplo y es mi maestra y es mi inspiración, ¿no? La idea de la inspiración, de alguna Es muy forma, ¿no? Es importante. muy importante, es muy importante, ¿no? Y claro que nos sirven los maestros también nos inspiran, pero es más fácil que una mujer se pueda sentir inspirada cuando no tiene que estar sintiendo todavía que le falta algo. Y esa sensación de que te falta algo no es verdad, porque una no puede no ser lo que no es decir, a mí no me falta ser hombre para poder estar en la universidad, para poder aprender, No, lo que es importante es que yo encuentre mi lugar como mujer para estar en todos esos sitios, ¿no? Para ocupar mi lugar en el mundo, ¿no? Y, y esta idea de siempre pendientes, siempre pequeñas, siempre carente, y las criaturas humanas somos pequeñas, lo somos, Claro. pero lo somos en relación a lo divino, a lo universal, ¿no? No lo somos en relación al otro sexo, sino en relación a lo divino, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que hay una gran fuerza también, ¿no? Sí, que Sí, haga que ese camino también sea agradable, sea a través del placer, que tú nombras mucho, ¿no? Y del disfrute, y no sea a través del esfuerzo constante o de la competitividad y del esfuerzo de tener que ser igual, ¿no? Como que los hombres o estar a la misma altura o como esa cosa que también quizás en este sistema patriarcal y también de las universidades, de mucha competición, ¿no? De cómo se les enseña. Recuerdo un profesor que conocí hace unos años que decía que se enseñaba por competencias, que las áreas se desarrollaban por competencias. Él era colombiano y cuando vino a Barcelona a hacer, creo que fue un máster, decía, me sorprendió que aquí las áreas son por competencias. Entonces ya se le está como dejando un mensaje a los jóvenes de que hay que competir, ¿no? No es una competir. cooperación. Sí, sí que es verdad porque, bueno, eso, ¿no? En la historia que leemos en muchos de los libros de historia, lo que nos ha llegado es que o hemos sido invisibles o lo hemos pasado muy mal y hemos sido muy víctimas, con lo cual ahí no hay un lugar ni de placer, ni de felicidad, ni de creación. Y dices, no, yo así me rindo, no, no, así no quiero. Y luego el gran secreto de la historia, y ahora no recuerdo la profesora que lo nombró, ¿no? El único lugar en el que no se han encontrado mujeres es el lugar en el que no se han buscado. Ay, qué bien. Solo hay que buscarlas. Es decir, si tú las buscas en la astronomía, las encuentras en la astronomía. Si las buscas en la biología, las encuentras en la biología. Si las buscas en las matemáticas, las encuentras en las matemáticas, ¿no? Y entonces esa necesidad de tenerlas, de verlas, ¿no? Y sí, ¿no? Esto que comentabas tú de un mundo en el que no se trate de competir y de echar a codazos a los demás para llegar el primero, ¿no? Sino que se trate de acoger y de encontrar un lugar para todo el mundo, ¿no? Esta cosa tan bonita, ¿no? Ahora me viene la idea de la Lynn Margulis, la bióloga que habla del amor de las células y el amor. Es decir, tenemos esa idea darwiniana de que gana el mejor. Sí. Y Lynn Margulis nos cuenta que no, que gana quien tiene la capacidad de entrar en relación con otra criatura y no matarse mutuamente, sino juntarse para crear algo nuevo, en plan célula, ¿no? Y yo creo que es súper interesante vamos a encontrar ese lugar común en el que poder convivir y que seamos competentes pero no competitivos, o sea, que seamos capaces pero que no estemos luchando entre sí, ¿no? O sea, que sí que es... Sí, y al tener genealogía femenina también pueden mejorar nuestros vínculos femeninos también, ¿no? Nuestras relaciones con otras mujeres, que a veces se dice, ah, no, porque entre mujeres hay mucha competitividad, siempre está esa frase, ¿no? Yo no la siento tan así, siento que tanto hay entre hombres como en mujeres, mi experiencia por lo menos, pero sí que es verdad que, bueno, puede haber personas que tienen más dificultad con los vínculos femeninos, pero si tuviéramos esta genealogía femenina que nos apoya, no tendríamos esa necesidad, ¿no? Tendríamos nuestro lugar, no tendríamos que competir con otra mujer por la visibilidad, ni por el amor de nadie, de terceras personas, ¿no? Ni de papá, ni de las parejas, del jefe, no sé. Como... Sí, bueno, el patriarcado ha funcionado con este enfrentar a las mujeres, ¿no? Enfrentarlas, es el cuento de Blancanieves. Sí, Eh,
o sea, el problema de la madrastra no es la belleza de Blancanieves, es que sea más bella que ella, ¿no? Y ahí es muy importante ver que un cuento nos cuenta la historia. El patriarcado insiste en que compitamos, ¿no? Y es cuestión nuestra competir o no, pero no es fácil, ¿no? Y nos pasa a menudo bueno, que te enfrentas por un dolor importante y ocurre, estas cosas ocurren, ¿no? Entonces la idea, ¿no?, de volver a encontrar la genealogía, porque la genealogía no es algo que te den, es algo que tú descubres. Ese es otro gran secreto, que solo se trata de que la busques. Entonces la puedes buscar en tu propia historia familiar, ¿no? Desplazando la manera que has visto a tu madre, a tu abuela, ¿no? Desplazando ese querer huir de la cocina que yo os contaba hace un ratito, a descubrir que la vida está en la cocina, la alquimia está en la cocina, ¿no? Pero no es fácil, porque cuando vas al colegio aprendes el principio de Arquímedes, que tiene un nombre tan rimbombante que lo aprendes una vez y ya no lo olvidas nunca, ¿no? Lo de un cuerpo sumergido en un fluido ejerce un empuje. Bueno, todo ese es tan importante que no parece como cosas de la cocina, ¿no? Como mezclas 2 huevos con aceite y harina. Claro, y te dicen principio de Arquímedes. Y luego resulta que hay otro principio tan importante como el de Arquímedes, que es el baño María. Y el baño María es un descubrimiento de una alquimista medieval llamada María la Judía. Claro, a ti nadie te cuenta que el baño María lo descubre una alquimista medieval llamada María la Judía, pero resulta que es tan importante para todo lo que sería la experimentación con los materiales, porque es una manera de tratar a los materiales, ¿no? Pues así pasa muchas veces, que hay un conocimiento que pasa por ser un conocimiento oficial y estipulado, y otro conocimiento que se da por hecho, que en los laboratorios de física y química se usa el baño María, pero no se nombra como un invento de una mujer, ¿no? Entonces, la idea de la genealogía consiste en, anda, pero si María la Judía ha hecho un invento para toda la humanidad, mujeres, hombres, científicos, no científicos, ¿no? Y de eso va, ¿no? Y lo bueno de esa genealogía, de ese descubrimiento, es que no solo favorece la experiencia femenina, favorece la experiencia mundial, porque si no, las mujeres no tenemos como historia, pero los hombres tienen una carga de historia, porque han de ser los responsables de todas las cosas que han ocurrido. Entonces es importante también que cada cual encuentre su peso, ¿no? Y ha sido mucho más grave más grave que las mujeres no hayan podido ir a la universidad, ha sido que la universidad no haya tenido mujeres, porque las mujeres se han quedado sin algo, pero la universidad se ha quedado sin la mitad. Y esto es muy importante. Sí, no puede funcionar un mundo, bueno, nada puede funcionar al 50%, ¿no? Necesitamos de ese 100%. Y en esas mujeres que descubriste en tu genealogía, que como decías no tienen por qué ser familiares quizás por la historia, pueden ser otras mujeres de la historia o cercanas, ¿cuáles fueron las más importantes o las que quizás ahora te vengan como el deseo de compartir? Yo he preparado hablar de 2 que son de mis favoritas, pero sobre todo he escogido hablar de ellas, aparte de por la idea de la necesidad de una genealogía femenina, porque tienen mucho que ver con mi profesión, con la psicología. Aquello que os contaba hace un ratito, ¿no? De sentir que todavía no es suficiente, de sentir que ese deseo guardado mío de querer ser periodista y que en la cartilla aquella pusiera medicina, y qué hacía yo con todo aquello, cómo lo vivía, ¿no? Entonces tuve muchísima suerte de conocer a 2 mujeres que os quiero un poquito presentar en esbozo, ¿no? A María Zambrano y a Margarita Porete. Porque ellas me han dado muchísimo para mi profesión de psicología, y en ningún momento de la carrera, de los 5 cursos que duró la carrera, ni de los másteres, ni de los posgrados, ni de toda la formación complementaria, se habló de ninguna de las 2.
y son imprescindibles. O sea, si de mí dependiera el currículum académico de la carrera de psicología, estarían en primer curso ya. Estarían en primer curso porque tanto la una como la otra son capaces de entrar en relación con la psique, con el alma humana, de una manera deliciosa, preciosa y utilísima. Entonces, si te parece, cuento un poquito de ellas. ¿Sí? Contar, sí. Sí. Encantada de pues que nos puedas compartir. Os quiero contar de Margarita Porete, que ella escribió en el siglo XIII-XIV, escribió un libro maravilloso que se llama El espejo de las almas simples. A mí me gusta decir que ella escribió en el siglo XIII-XIV en lengua francesa, en romance. Todavía no era bien lengua francesa, era romance. Pero fijaros que escribió una mujer en el siglo XIV y no en latín. No escribió en latín en el siglo XIII-XIV. Es decir, tenemos esa idea de que en la Edad Media las mujeres o se casaban y tenían muchos hijos o eran monjas. Y las que sabían escribir porque se dedicaban a transcribir libros en los conventos. Pues Margarita Porete no es una monja, es una mística, pero no es una monja. Escribe en lengua materna, es decir, no escribe en latín, aunque conoce el latín, no lo escribe, porque ella quiere trabajar la espiritualidad desde ese lugar corporal, desde el cuerpo, ¿vale? Quiere unir el espíritu y el cuerpo. Hemos de tener en cuenta que en la Edad Media la manera de incorporar mucha parte del conocimiento y de la comprensión tenía que ver con de alguna forma lo divino y lo sobrenatural, ¿vale? Es la época de las brujas, es la época del amor cortés, es decir, es un momento de una cultura preciosa que misteriosamente no llega a los libros de texto, y la Edad Media, que dura tantos siglos, se la compacta y se la llama Edad Oscura, cuando es tremendamente importante para el pensamiento de la humanidad, y en especial hay mucho pensamiento femenino. Entonces Margarita Porete es una mística, es decir, es una persona, una mujer que entra en relación con Dios sin ningún intermediario, es decir, no usa ni al confesor, ni al abad, ni es monja, ¿no? Sino directamente conectada con Dios, y es además una beguina. Una beguina es un movimiento femenino que nace en la Edad Media, que recorre toda Europa, que llega hasta el siglo XX, hubo beguinas hasta hace muy poquito en Bélgica y también en Barcelona, a principios del siglo XX. Y beguinas son mujeres que se ponen a vivir juntas en comunidad, pero no son monjas. Bien. Y no necesariamente cumplen con los requisitos de las monjas. Se dedican a cosas vinculadas a lo social, al cuidado, a la escritura, a la artesanía, a diferentes oficios, cuidan de la vida, de la muerte y sobre todo de la espiritualidad, ¿no? ¿Y tienen votos? ¿Tienen votos de pobreza, de castidad, hacen? A veces el de pobreza y a veces el de castidad. Y el de pobreza tiene que ver con lo social. A mí me gusta pensar las beguinas para que nos entendamos como el 15M. Es algo parecido al 15M, es decir, es un movimiento de diferentes edades y condiciones sociales y diferentes profesiones, que lo que pretende es una transformación donde la mediación no sea el capital, no sea el dinero. Entonces, la pobreza no es la pobreza en sí, sino un reparto comunitario de los bienes que poseemos. Entonces, es una idea muy revolucionaria y muy interesante que surge en la Europa del siglo X, XI, XII, ¿no? Una igualdad social, ¿no? Como una igualdad social, trabajo por la... Sí, como un amor al mundo, como un cuidado, ¿no? Entonces cuidan lo que serían las necesidades corporales, trabajando en hospitales o en la artesanía principalmente, y cuidan también el aspecto espiritual, pero sin visitar y sin cumplir con los requisitos de
de la iglesia, de las normas, ¿no? De la parte del poder, sino una conexión desde lo espiritual. Y por eso es muy importante, porque ella escribe un libro en este siglo, y es un libro que se llama El espejo de las almas simples, ¿no? La idea, bueno, ahora hay escuelas de crecimiento personal que te cobran una pasta impresionante por enseñarte lo que es el desapego, y resulta que Margarita Porete en el año 1300 y algo ya nos lo cuenta, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué no la conocemos a esta mujer, la gente que nos dedicamos a la psicología? ¿No? Totalmente, claro. Es como muy precioso, ¿no? Además, esta idea de hablar de Dios, ella habla de Dios como, o sea, para Margarita Porete, Dios es el vacío. Fíjate qué cosa más preciosa, ¿no? Es decir, es el vacío que hace que des lugar al ser, a lo que tú eres. O sea, déjate ser, no te compliques con lo de fuera. Déjate ser, deja nacer en ti. Imagínate, la mayoría de las personas que tenemos dificultades en comprender el sentido de nuestra vida, y ella nos está diciendo que dejes de darle la razón a la razón y que entres en un diálogo contigo a través del amor, porque en eso consiste su libro, ¿no? En un diálogo entre razón, amor y alma, y a partir de ahí vas pasando de un nivel a otro nivel, desapegándote de lo que no importa y conectándote con el verdadero sentido de la vida. O sea, es una delicia de lectura, ¿no? Desde ese lugar de anonadamiento, ¿no? Ese lugar de volver a ser un bebé, que, ¿no? Con esa carita que ponen los bebés, que se les cae la baba y que están observando todo el mundo. Esa es la propuesta de Margarita Porete que nos hace en 1300 y pico. O sea, fíjate qué cosa más maravillosa, ¿no? Solo con eso una ya puede entender la psicología, ¿no? Y no nos lo cuentan desde ahí. Sí, qué bueno hubiera sido, ¿no? Tener este reconocimiento de mujeres como ella y de este movimiento también, esta fuerza del grupo, del movimiento de mujeres que se unieron para también hacer algo diferente a lo que era la religión, a esas bases también que eran todo marcado por hombres. Por hombres y Realmente, por el poder, porque y por poder. la cosa es el poder, o sea, la transmisión de un entender la religión como una forma de control a través del miedo y con la idea del pecado, ¿no? Entonces, no, o sea, la idea de la espiritualidad como algo que nos aligera y que nos hace vivir el cielo en la tierra, es decir, la idea de vivir desde una comunidad con felicidad y con una experiencia de goce y de éxtasis y de, bueno, una vida de completud, ¿no? O sea, con una experiencia muy bonita, muy bonita. Y también porque en algún momento también Margarita Porete dice que en la vida se trata de ir más allá, no de ir en contra. Entonces, esta cosa que entramos en dialéctica y queremos tener razón y es ¿Y como que por tú qué? qué ¿Y para quieres qué? y por qué y para qué, ¿no? Y de alguna manera ella te plantea, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? Y no es dar la razón a los demás, es ir más allá de la razón, que es algo de una sutileza y de una belleza impresionante, ¿no? Entonces, claro, por mucho que haya estudiado montones de libros y de manuales y de teorías, ¿no? Lees un diálogo escrito en el siglo XIII-XIV y redescubierto en los años 70, porque quedó allí, pasó por Siglos y anónimo, siglos. ¿no? Pasó por anónimo y de pronto una estudiosa italiana, que no recuerdo el nombre, os pido disculpas porque me gusta siempre citar a las mujeres, que creo que es importante reconocerlas, y me ha fallado la chuleta del nombre de esta Pues si autora. aparece lo ponemos, lo agregamos Sí, luego a la sí, charla. pues esta idea, ¿no? De cómo te transforma la vida y cómo te transforma el hacer, el poder conocer a alguien que vivió hace tantísimo tiempo y que te da pistas para tu vida en presente, ¿no? Esta es la genealogía. Bueno, esta es la compartida, luego está la propia, ¿no? Cuando tú descubres cosas de tu madre y consigues verlas desde un lugar que apoya tu libertad y no desde un lugar que la estropea, ¿no? Y esa es una mirada tuya, eso depende de ti.
no de tu madre. Tu madre ya hizo lo que tenía que hacer. Eres tú, Claro, ¿no? bueno, contemplarla en la época, en la situación donde cuando vivió, no en la que estamos viviendo nosotros, claro. Si la Ujú. miramos desde nuestra visión de ahora, posiblemente veamos a nuestras madres como también como falta de libertad, como falta de fuerza, y quizás si lo miramos en toda la situación, contemplando su situación, sí que vemos que fueron fuertes, de que también lucharon por ser libres, por hacer las cosas diferentes hasta donde pudieron. Igual que Sí, nosotras, ¿no? sí, Hacemos igual hasta que donde nosotras. podemos. Y la Sí, sí, siguiente sí, generación también. sí, Pero es sí. maravillosa la historia y el nombre del libro es como de una belleza absoluta que genera mucho deseo de leerlo. Quizás, no sé si será leerlo, será fácil, será A ver complejo. si se ve. A ver si nos lo mostrás. Ahí va. Ahí está. Ah, este es el que yo no, esta es una traducción al castellano hecha por Blanca Garí y por otra autora, Alicia Padrós. Y a mí es una traducción que me gusta mucho porque te invita también a conocer un poquito el contexto, ¿no? Está editada por Sí. Icaria y, bueno, pues tiene su dificultad como todas las cosas, que primero Claro, necesitamos un poquito de traducción, ¿no? Eh, bien. hay libros que necesitamos que alguien nos los cuente primero y una vez nos los han Insoportable. contado, pues de alguna manera ya podemos entrar, pero yo creo que para quien tenga amor al conocimiento y deseo de más en relación a la psique, pues este libro creo que les puede interesar y les puede gustar, sí, Súper sí, sí. recomendado. Bueno, luego después lo ponemos, lo dejamos abajo, para quien Perfecto. quiera redescubrir toda esta genealogía femenina de las divinas que me Sí, parece maravilloso. Y luego si nos quieres contar de María Zambrano, un sí, poquito para... y la otra mujer que también forma parte de mi genealogía compartida, ¿no? Que la tengo ahí puesta, ¿no? Al lado bueno, de mis imágenes que me dan fuerza, porque las imágenes también dan fuerza. Es María Zambrano, que es una filósofa española que es contemporánea, nació en el siglo XX y murió en los finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo bien, y que fue una maestra, una escritora y fue la creadora de lo que se llama la razón poética. Y también la he querido traer vinculada a mi profesión, a la psicología, porque ella dice, ella como contaba, ¿no? Crea la razón poética. La razón poética es volver otra vez al origen de la filosofía. Entonces, hay un origen de la filosofía que es antes de la filosofía griega, donde la filosofía y la poesía están juntas y dan sentido a la vida. ¿Mm? Es un momento en el que hay diferentes ciencias, ¿no? Hay la matemática y la retórica y bueno, todas las Ks, ¿no? Todo lo que termina en K, ¿no? Y resulta que en ese momento también existe lo que sería la erótica y la estética, y es un tiempo anterior, ¿vale? Y en ese tiempo anterior había esta unión entre la filosofía y la poesía. Y es el tiempo de la maestra de Sócrates, que fue Diótima, que fue una mujer y que además era comadrona. Entonces, me parece como muy bonito porque antes de la inauguración de la filosofía occidental que conocemos, tenemos que la erótica era el arte de amar y la estética el arte de la percepción. Y fíjate dónde han quedado la estética y la erótica, en cambio las matemáticas y la retórica y todas esas Con ese continúan en el balance. mismo sitio arriba, ¿no? Y la erótica y la estética no. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, de alguna manera, yo creo que es muy importante volver otra vez a lo que propone María Zambrano, porque ella dice que no hay que separar, no nos ayuda a separar la lógica de las entrañas, ¿no? Las entrañas tienen otra lógica, no es irracional, pero tiene otra lógica. Entonces, esta es la idea otra vez, ¿no? Es decir, es volver a una psique en la que no esté
la razón mandando sobre el resto, porque así nos va. Es decir, yo con mi razón y mi pensamiento quiero que mis emociones, mi cuerpo y mi vida vayan a lo que yo estoy pensando. Y no, porque el pensamiento está al servicio de la vida, no la vida al servicio del pensamiento, ¿no? No es pienso, luego existo, es existo, luego pienso. Y entonces es como volver a dar una vuelta, creo que es como muy interesante y entonces en María Zambrano, que me parece una mujer maravillosa y me inspira mucho, un día leo, pensar es, ante todo, como raíz y como lema, descifrar lo que se siente. Y es que me quedo, ya está, pensar es descifrar lo que se siente. Bueno, aún me emociono, Rosana, y de esto hace bastantes años. Y claro, esto me cambia absolutamente la vida. Me ayuda a entender el sentido de la filosofía. La filosofía para María Zambrano ha de ser útil, porque si la filosofía no es útil, ¿para qué nos sirve? O sea, ha de servirnos para vivir mejor, ha de servirnos para la felicidad, ha de servirnos para la comprensión. No puede ser una elucubración, no puede ser algo alejado y separado de la vida, ha de ser útil, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo empiezo a descubrirla y descubro que tiene una razón muy grande, que tiene toda la razón cuando dice que cuando uno encuentra un tesoro no se lo puede quedar para sí, que lo tiene que compartir. ¿Y qué hago yo? Pues empezar a compartir todo lo que descubro de ella y de todas las otras, ¿no? Y ahí nace mi deseo de hablar desde ese lugar de libertad femenina y compartir genealogía, porque cuando tú hablas normalmente desde ese lugar, compartes esa libertad que tú has conocido, resulta que a quien se lo cuentas encuentra la palanca para encontrar su propia libertad. Y eso es una cadena. Y ahí se acaba con la carencia, ¿no? Con la carencia en negativo, no con la carencia espiritual, que esa hay que seguirla teniendo siempre, ¿no? El hambre de lo divino hay que tenerla siempre. Pero la otra carencia ya se acaba, ¿no? Entonces, esa idea de María Zambrano tan preciosa, ¿no? Y nada, os traía un poquito algo de su recorrido vital, si nos da tiempo, Rosana. Sí, tenemos 10 minutitos, así como Vale. para ir cerrando y ver si hay alguna pregunta, porque el tiempo vuela, es lo que tiene Instagram, que solo tenemos una hora. Pero si quedan, luego repetimos otro día. Si vemos que quedan Vale. temas, repetimos otro día. Perfecto, pues doy 2 pinceladas solamente de ella porque creo que van a entrar ganas de conocerla un poquito más. Seguro. Y ella, no sé, que es una mujer, la llaman la pensadora de la aurora, porque es como el despertar, ¿no? Es como esta intuición. Y fijaros qué pista da, ¿no? Dice, no siendo apenas nada, ¿por qué no sonreír al universo, al día que avanza? Aceptar el tiempo como un regalo espléndido, ¿no? O sea, como esta experiencia de vivir. Esperanza, ¿no? De alegría. Sí, del regalo, del don, ¿no? Y ella escribió mucho, escribió un montón de libros. Aquí tengo 6 o 7 de ella porque también me dan fuerza y me inspiran. Escribió muchísimas cosas y escribió, como ella misma dice, en un texto que se llama ¿Por qué se escribe? Escribió para desvelar el secreto, porque dice que lo que no se puede decir hay que escribirlo. Y también es muy importante porque en la vida, cuando hay sufrimiento, lo que suele haber es un secreto. Entonces, si tú consigues contar ese secreto, no hablando de ti, sino desde ti, ahí se inaugura una abertura para tu secreto y para ese secreto de los demás, ¿no? Entonces, publicar para algo y para alguien, para desvelar el secreto. Ella vivió tiempos muy preciosos, vivió la llegada de
de la República en España en el año 31 y vivió tiempos muy duros como la guerra civil y el exilio. Vivió muchísimo tiempo fuera y habla del exilio de una manera muy bonita porque ella como exiliada se daba cuenta que todo el mundo le daba y ella decía, me deben dar porque deben pensar que lo necesito, pero lo que más necesito es dar. Y esta idea de que a veces no nos permiten dar, ¿no? Y que lo más importante a veces es que nos dejemos dar. Esta cosa de dejarte existir es que te dejen dar. Me gusta mucho cómo ella habla de la paz y dice que la paz es mucho más que una toma de postura. Dice que es una auténtica revolución, un modo de vivir y un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. No es la ausencia de guerra, sino un modo de estar en el mundo, ¿no? Y habla de que hay un acompasado seguir naciendo, que vamos naciendo, ¿no? Desde el parto en el que nos dio a luz nuestra madre, hay un acompasado seguir naciendo. Y habla del amor de una manera muy bonita cuando dice que tolerarse no es suficiente, que tolerarse es soportarse y aunque es algo, no es creador ni caritativo. Convivir es más, es compartir el pan y la esperanza. Y ahí lo dejo. Un pensamiento completamente vigente y quizás para traerlo a tierra para los hombres y las mujeres, ¿no? Para aprender que no tenemos que aprender a tolerarnos, sino a vivir en paz, así con este pensamiento que bueno, que no es nuevo, pero todavía está súper vigente y necesario. Y como tú bien dijiste, no, la genealogía femenina no es solo para las mujeres, sino también para los hombres, también. Es para el mundo, sí. Y para el mundo. Es para el mundo. Sí, yo no sé si hay alguna pregunta, tenemos 4 minutitos, es como 5 minutitos, si hay alguna, aquí alguien nos decía que le fascina esta manera de hablar del nacimiento del lenguaje desde los brazos de la madre. Como filóloga me emociona esto que nos cuenta Nuria. Hay una persona que dice, de la calle. Sí. Y bueno, también si querés contar, bueno, este libro que quizás lo podemos dejar para otro día para que nos cuentes sobre tu libro de la giganta de las estrellas y puedas compartir toda esa historia y esa creación que seguro que es también muy enriquecedora y muy nutritiva para todos. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, sí. A mí me gusta y me cuesta mucho escribir. Es algo que me produce mucho placer. Una vez siento que ya está, pero bueno, en palabras de María Zambrano, es un parto larguísimo porque, bueno, ahí se ponen en juego muchas cosas de mí, ¿no? Y sí, cuando consigo por fin encontrar las palabras para algo, siento una felicidad enorme, muy grande, pero en todo el recorrido hay algo ahí de bueno, y sí, me encantará otro día hablaros de la giganta de las estrellas, sí. Qué bueno, sí, en este tema de la creatividad y de la creación que tú dices, cómo trabajar ese parto para compartir estos dones al mundo. Y doy fe de que tú eres como una hada madrina que va encendiendo lucecitas dentro de cada una de nosotras, inspirándonos en ser como, en descubrir todas las cosas bonitas que llevamos dentro y en inspirarnos en otras mujeres. Realmente lo haces y estás siguiendo el legado de María Zambrano al 100%. Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias por estar con nosotros, por todas las personas que se unieron, que nos escucharon, que seguro que luego te van a escuchar muchas más personas, que luego va a quedar grabado y ahí vamos a dejar tu Instagram, tu web y también el nombre de tu libro para quien quiera también informarse y mirar para el San Jordi, que falta poquito porque es el próximo mes. Y no sé si quieres despedirte, si quieres dejarle algún mensajito así cortito. Sí, quería decir con amor a todas las personas que están ahí también, que bueno, que ha sido un gustito ir viendo algunos de los nombres conocidos y quería recordarte que por favor cuelgues el link del texto sobre la genealogía femenina vinculada a la diosa madre y a la madre de Dios, que no nos ha dado tiempo de hablar de eso, pero
que también me gustaría compartirlo con quien tenga ganas de leerlo Perfecto. y que he disfrutado un montón con esta visita que me has ofrecido, con este saloncito de té tan bonito. Bueno, Sí, gracias por venir a casa y por esto, por aceptar la sí, invitación. Y nos vemos pronto, seguro que si sí, la diosa quiere, nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo perfecto. gigante. Muchas gracias. Y gracias a todos. Hasta Chao. pronto. Adiós. Chau, chau. Adiós.